Hola, una vez más estamos compartiendo a través de nuestra radio corporación, donde siempre podemos estar animándoles a ustedes a poder reflexionar, más que nada, reflexionar con todo el quehacer, con todo lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no es cierto? Eh, el poder meditar, el poder reflexionar, eh, no en blanco, sino que reflexionar en la palabra de Dios, reflexionar en nuestro apoyo, en nuestro fundamento, nuestra doctrina, nuestro sostén. La palabra de Dios es tan importante que es la que nos sujeta, nos afirma, nos, nos, nos pone firme, ¿cierto? Su palabra es el pilar fundamental que tenemos como iglesia en medio de todas las circunstancias. Cuando hay falta de palabra, cuando hay falta de escritura, cuando hay falta de fundamento, sabemos que todos necesitamos, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestras primeras necesidades o necesidades primarias también, como se dice, pero a pesar de eso, aún nosotros, en medio de todas estas circunstancias, de todas estas olas y tormentas, Dios nos dice y Dios nos habla en que vamos a ser guardados, ser preservados, ser cuidado, ¿no es cierto? Porque la palabra nos cuida, nos fortalece, nos da ánimo, nos levanta. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que ocurre en la palabra? La palabra, cuando no hemos fundamentado y esa palabra se nos ilumina, ¿no es cierto? A los apóstoles se les reveló, ¿no es cierto?, todo lo que el Espíritu Santo les habló. No hay nada nuevo, sino que a nosotros se nos ilumina lo que a los apóstoles se les reveló. Es tan importante, por eso es que se habla de los libros canónicos, de los libros apócrifos. Son aquellos, ¿no es cierto? Apócrifos son aquellos que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, no fueron escritos por apóstoles ni por profetas. Están los otros libros que fueron escritos en los 400 años de silencio, los libros históricos que habla de historia, ¿no es cierto?, que nos ayuda, pero no es para llevar al conocimiento de Dios a una persona. Entonces, por eso es que es importante cuando tomamos lo que escribieron los apóstoles, es tan importante porque es algo dado por el Espíritu Santo para sostenernos. Y cuando nos sostenemos en esta palabra, cuando nos agarramos de esta escritura, de esta enseñanza, nosotros comenzamos a sazonar, comenzamos a vivir una vida mejor. ¿En qué sentido? Comenzamos a brillar, comenzamos a dar buenas obras, comenzamos a sazonar, a preservar, ¿no es cierto?, algo. La sal preserva los alimentos. Antiguamente lo hacían así, ya que no había refrigeradores, ¿no es cierto?, todo esto, estas despensas que son para guardar carne, sino que la bañaban en sal, y eso los protegía para que se pudriera la carne, se contaminara, se echara a perder. Entonces tenía que ser buena sal, no una sal contaminada. La sal contaminada que había ahí en ese tiempo estaba mezclada con yeso, y ese no podía sazonar bien, no podía reservar bien ni guardar bien los alimentos. No era útil. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal es tanto un preservativo como un sazonador. No hay duda que el uso que tiene en mente Jesús es el preservante, es preservar
es preservar. Nosotros hemos venido a sazonar, a alumbrar, ¿no es cierto? Estamos preservando una sociedad con el Evangelio de las buenas noticias. Entonces, de una u otra forma, si la sal no es genuina, no es verdadera, no está contaminada, la sal pura puede perder su sabor o efectividad, pero la sal es común en el área del Mar Muerto, está contaminada con yeso y otros minerales y puede tener un sabor pobre o ser ineficaz para preservar. Sal mineral de este tipo era útil tanto solo para mantener la calzada libre de vegetación, es decir, cuando había una sal contaminada no cumplía su función. Nosotros, ¿cómo somos sazonados? ¿De qué manera somos sazonados? Si Jesús habla aquí que somos la sal de la tierra, a nosotros nos habla que somos la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, si pierde su sabor, si pierde el potencial de poder preservar a esta sociedad, ¿con qué será salada? No sirve de nada, no sirve para nada, sino para ser echada afuera, pisoteada, hollada y esto es lo que me llama la atención, por los hombres, por la sociedad, por el país. Es decir, cuando nosotros no preservamos a una sociedad con el Evangelio. Ahora este Evangelio, ¿no es cierto? La palabra no basta con solo decir que sembré con Biblia, Chile, o la región de Aysén, o Coyhaique, o Santiago, o Arica, o Punta Arenas, sino que es sembrarla, ¿no es cierto? Enseñar, discipular, el poder dirigir a la congregación, a los hermanos que Dios nos ha puesto en nuestras manos, ¿no es cierto? Y como Dios también ha puesto a través de la radio para poder sazonar, para poder entregar fundamento a través de las emisoras, es tan importante. Es el mensaje que Dios ha puesto en nuestros labios, es un mensaje que Dios nos ha puesto esta pasión para poder hacerlo, para poder llegar más allá, al alma, al corazón, a la mente de la persona. En otra versión dice, eres la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor. Ahora, ¿por qué hemos perdido el sabor? ¿Por qué de otra manera hemos perdido el sabor, ¿no es cierto? Si de una u otra manera tenemos una Biblia, ¿no es cierto? La leemos, pero ¿cuál es el problema? Es que cómo la hemos interpretado o solamente no hemos enfatizado, ¿no es cierto? O no hemos entretenido dentro de una iglesia, pero se nos ha olvidado el poder fundamentar bien a una iglesia, porque el poder pretender que nosotros vamos a sazonar, a preservar una sociedad con nuestro mensaje, pero con un mensaje escuálido, con un mensaje que está contaminado muchas veces, una palabra que está contaminada, más basado en nuestros testimonios, más basado en nuestras en experiencias, en emociones, en llevar, ¿no es cierto?, a hacer doctrinas de otras cosas, más que de la doctrina de la gracia, más de la doctrina de la salvación. Nos hemos preocupado más de capacitar a la gente de nuestra iglesia, pero nuestra iglesia está perdiendo el sazón, porque, claro, ahí podemos decir el equilibrio, ¿no es cierto? Pero lo fundamental, cuando estoy sazonando, todo funciona bien. Cuando no ha perdido el sabor, todo funciona bien. Ahora no quiere decir que hay problema. Pablo sazonaba bien, pero aún así lo mataron. Pablo sazonaba bien y aún así tenía problemas. Aún así lo encarcelaban, le pegaban, lo maltrataban. Había persecución sobre Pablo. Entonces, ¿por qué como iglesia hemos perdido ese sazón? Porque nuestro fundamento ha sido débil.
nos hemos enfocado en muchas otras cosas, las primeras necesidades de la iglesia, en potenciar a la iglesia, en capacitar a la iglesia, en entregar herramientas a la iglesia, que está bien, pero si no está lo fundamental, si no está lo principal de entregar doctrina, si nuestra radio, nuestra televisión, nuestras redes sociales, nuestros púlpitos, nuestras congregaciones, no es un mensaje equilibrado, un mensaje, ahora decimos equilibrado, ¿a qué le llamamos equilibrado? En que nosotros primero entregar un buen fundamento, una buena enseñanza. Y temo yo, ¿no? Veo yo, ¿no es cierto? Observo que por qué ha sido pisoteada por los hombres. La iglesia de hoy ha sido pisoteada, ha sido menospreciada. Y no porque hay una persecución por hacer bien las cosas, sino que hay una persecución porque hemos hecho mal las cosas. Porque hemos preparado, capacitado de forma incompleta, de forma no eficaz en la palabra. Se la hemos dejado a los maestros para que ellos profundicen la palabra, siendo que todos tenemos que profundizar en la palabra, todos tenemos que ver bien lo que estamos hablando, que es lo que estamos diciendo, interpretar bien y aplicar bien, ¿no es cierto? Lo que Jesús nos dice, vosotros son la sal de la tierra. Entonces dice, eres la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, yo creo que es fuerte esto. Y lo hemos predicado, lo hemos hablado, lo hemos compartido, lo hemos escuchado millones de veces en las congregaciones. Pero es fuerte esto. Eres la sal de la tierra. Es decir, nosotros estamos preservando la tierra. No sé si podemos llegar a ese punto. A ver si lo podemos interpretar de esta manera. Eres la sal para preservar la tierra, que a la vez uno sazona, ¿no es cierto? Pero no es el énfasis de la sal. El énfasis de la sal es para poder, porque todos los alimentos Dios lo hizo perfecto para comerlo bien. Todos los alimentos Dios lo hizo perfecto para comerlo bien. Pero si la sal ha perdido su sabor, es decir, de preservar, si pierde su sabor, pierde el preservar. Más que sazonar, el preservar. Porque si pierde el objetivo, ¿no es cierto?, de la sal, se pierde el sabor, pierde, es porque ha perdido el potencial de preservar el alimento, preservar la sociedad, preservar Coyhaique, preservar el Chile. Entonces ha perdido su sabor, ha perdido su fuerza, ha perdido su calidad. En la versión amplificada, que la compartí en mi Facebook personal, ha perdido su calidad. ¿Cómo se puede restaurar su salinidad? Ya no es bueno para nada más que ser arrojado, es decir, rechazado, pisoteado por los hombres, por la sociedad, por el testimonio, por las buenas, no son las buenas acciones, por las malas acciones que hemos hecho. Tampoco los hombres encienden una lámpara, ¿cierto? Eres la luz del mundo también. Alumbramos al mundo, alumbramos la sociedad. Una ciudad situada en una colina no se puede ocultar. Tampoco los hombres encienden una lámpara y la ponen bajo una medida de picotazo, sino que en un candelabro, y da luz a todo en la casa. Deje que su luz brille ante los hombres para que puedan ver su excelencia moral. Deje que su luz brille ante los hombres
¿no es cierto? Ahí está mostrando la buena obra hacia los hombres. Ese está hablando de la justicia hacia abajo, hacia los hombres, para que ellos conozcan a Cristo. Deje que su luz brille ante los hombres para que puedan ver su excelencia moral y sus loables, nobles y buenas obras. Reconocer y honrar y alabar y glorificar a su Padre que está en los cielos. Es decir, por nuestras obras, por nuestras buenas obras, por nuestras buenas actitudes, la gente va a glorificar a Dios, va a honrar a Dios, se va a acercar a Dios con nuestras obras. El problema es que si nos encerramos en cuatro paredes, si nos encerramos, porque la iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros. Ahora, si nos juntamos, qué bueno, nos juntamos para apoyarnos, para escuchar un mensaje, para apoyarnos, ¿cierto? Porque esa iglesia tiene un propósito, tiene un canal de televisión, porque esa iglesia, ¿no es cierto?, necesita apoyo de los que están ahí en ese proyecto, en esa iglesia, en esa iglesia local tienen una radio, apoyan la radio para que salgan la palabra de Dios, y en fin de cosas, obras sociales. X iglesia tiene obras sociales y apoyamos, este es nuestro objetivo, este es nuestro propósito de la iglesia y apoyamos eso, ¿no es cierto?, para poder alumbrar y poder hablar y decir y actuar lo que tenemos. Pero si hemos perdido el sabor, el de preservar una sociedad, es porque ha sido la falta de sazón, de preservar, de palabra. La palabra es la que nos sazona, la palabra es la que nos hace hacer buenas obras y nos hace ser juicioso, nos hace ser consciente, nos hace ser, tener criterio, conciencia en todas las áreas de nuestra vida, en toda nuestra vida. Pero el problema es que no hemos enfatizado el mensaje. Es que en la iglesia solamente entregamos buena palabra, entregamos doctrina, y para la radio nos enfocamos en las necesidades de la gente para que venga, porque toda la gente tiene necesidad, pero la primera necesidad es salvación, que está bien, Dios provee todas las necesidades personales de uno, pero el problema es que nos quedamos con ese mensaje y no capacitamos a la iglesia, no capacitamos a los hermanos, y los hermanos crecen solamente un Dios botiquín, un Dios de bendición, un Dios de prosperidad, un Dios de sanidad, que Dios da todas esas cosas. Dios es completo, salvación completa, pero el énfasis de Dios es salvación, es salvar a la humanidad, es salvar a aquellos que necesitan salvación. Pero cuando ya Dios nos ha puesto nuestra congregación en la mano, o a la gente que está escuchando, viendo nuestros mensajes, es para edificar. No hemos preocupado de entretenernos, de entretener a otro, y hemos dejado a un lado el fundamento. Hemos dejado de enseñar, discipular y de aprender nosotros también de fundamento. Y veo otros hermanos de otras congregaciones que faltan fundamento, pero no es mío. Entonces también necesita una palabra, también necesita que lo apoyen, también necesitan que alguien les enseñe, que les discipule. Y día tras día vamos a ir creciendo, vamos a ir sazonando, y si sazonamos, obviamente que no es el objetivo principal de la sal, sino que es de preservar el alimento. Por eso es que muchos médicos dicen, no le eches sal si la sal no hace falta, uno puede comer un alimento sin sal, y me costó a mí. Pero ahora ya voy a otro lugar, a un restaurante que tiene sal, no lo puedo comer. Siento un sabor fuerte a la sal. Y por Dios que hay una diferencia. Y por Dios que uno se guarda de tantas cosas, de enfermedades. No comer azúcar, no comer... Porque hay alimentos que tienen el azúcar, hay alimentos que tienen esas proteínas que reemplazan la sal. Entonces, es como decir, yo no puedo comer pescado, y quiere darle a uno palta. Reemplaza al pescado. Entonces, como la carne también con las legumbres.
Entonces hemos perdido eso. Y por eso es que la iglesia ha perdido su calidad escritural. Ha perdido esa vehemencia, esa desesperación. No solamente leer, sino que cuando el Espíritu Santo empieza a hablar al corazón, a iluminar el corazón una palabra, y uno llega desesperado a leerlo, porque hay un complemento entre la palabra y el Espíritu, porque el Espíritu Santo tiene una espada que es la palabra. Van en conjunto el Espíritu Santo con la palabra, van juntos. Entonces no es solo Biblia o solo Espíritu, sino que van en conjunto. En conjunto. El Espíritu Santo nos ilumina y la palabra de Dios nos saca de la ignorancia, y el Espíritu Santo nos ilumina. Es nuestro pedagogo más grande que tenemos, nuestro mayor pedagogo, el pedagogo de los pedagogos, el profesor de los profesores, el maestro de los maestros, el que nos ilumina y nos enseña su palabra para que podamos preservar esta sociedad tan peligrosa, con tantas cosas, con tanta herida. Porque de una otra cosa es falta de Dios, es falta de luz. Si está así la sociedad es por falta de luz. Si está así la sociedad es por falta de preservar la sociedad, de sazonar la sociedad. Nos urge el poder compartir esta palabra. Nos urge el poder profundizar en esta palabra que Dios nos da para poder sostenernos, para poder edificarnos en su palabra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal es tanto un preservativo como un sazonador. No hay duda de que el uso que tiene en mente Jesús es el preservar, el preservante. Eso es lo que tiene en mente Jesús, más que sazonar, preservar. No hay duda de que el uso que tiene en mente Jesús es el de preservante. La sal pura no puede perder su sabor. Cuando la sal pura, ¿no es cierto? Cuando tenemos un evangelio puro, una doctrina, una enseñanza pura, reformada, bien evangelizada, bien discipulada, la sal pura no puede perder su sabor y efectividad, pero la sal que es común en el área del mar muerto está contaminada con yeso y otros minerales y puede tener un sabor pobre o ser ineficaz para preservar. Cuando está contaminada, no es una sal pura. Sal mineral de este tipo era útil tan solo para mantener las calzadas libres de la vegetación. Hacían camino. Donde se endurece, hacían camino. Y sacaban la vegetación. Echaban sal y eso como que mataba la vegetación. Entonces, ese es el papel que Dios nos ha encomendado a nosotros. Alumbre vuestra luz. Una vida piadosa brinda testimonio convincente del poder salvador de Dios. Esto es lo que glorifica a Dios. El sazonar. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son el preservativo, lo que preserva la tierra, la sociedad, la humanidad, con el mensaje de las buenas noticias. No hay otro mensaje. El resto son añadiduras. Yo creo que hemos sido irresponsables en esto. Somos parte de todo esto lo que está sucediendo. Por nuestra ineficaz y escuálida y débil fundamento que tenemos.
porque solamente nos gustan los cultitos y que nos vaya bien en el cultito y ojalá me junte con mi amiga y que reciba la bendición que Dios me va a dar ese día para toda la semana. Pero no estoy edificando en la roca. No hay un buen fundamento. Y imposible que se pueda sazonar y preservar una sociedad. Esa misma persona llega a la empresa y lamentablemente es un caos. Donde se desenvuelva es un caos. Mas cuando sazonamos, preservamos, cuidamos, cuando somos una sal que preserva, nosotros oramos por la empresa, nosotros estamos cubriendo, aconsejamos al jefe con mucho respeto, le hablamos a los compañeros, mira, tú tenías una hija, tenías una esposa, ánimo, este problema va a pasar, tú comienzas a preservar. Y comienza a hablarle más que de eso. Mira, sobre todas las cosas, estos son cosas pasajeras, son cosas materiales. Pero lo más importante, mira, ¿tú quieres que tu hija tenga vida eterna? Y la tenga en abundancia. ¿Y tu esposa? Sí, ¿por qué no? Mira, este es el camino. ¿Y quién nos puede dar esta vida? Solo Jesús. Porque ese es el mensaje prioritario, primario, número uno. Pero si hemos perdido el sazón, difícilmente. Señor, te damos gracias por el contemplar, el poder meditar en tu palabra, el poder hacernos un mea culpa y decir, Señor, algo ha pasado en nosotros también. Y eso es preocupante, pero sé que eres un Dios que restaura, eres un Dios que levanta, eres un Dios que nos dice, levántense, brillen, levántate, ilumina, sazona, preserva esta sociedad, ocúpate de tu salvación, lee, ora, para poder preservar esta sociedad. Ayúdanos, Señor, a poder ser gente de bien. Si sazonamos, somos hijos, somos discipulados por ti, Señor, seremos buenos maestros en la sociedad. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Será hasta la próxima transmisión. Bendiciones. Chao.